la incredulidad del hombre. Y vamos a estar viendo pues las consecuencias que trae la incredulidad, lo catastrófico que es la incredulidad y que el hombre es el autor de ello. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo, que inspiró la palabra, Él hace todas las cosas, ¿verdad?, perfectas. Y en la Biblia, nosotros, más específicamente en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos dos oportunidades. Marcos capítulo 6, del 1 al 6. Nosotros en el Antiguo Testamento encontramos en dos oportunidades a Cristo asombrado. Y asombrar a Cristo, es decir, a Dios, no es cosa sencilla, pero en dos oportunidades encontramos un asombro. Si nosotros leemos Lucas capítulo 7, encontramos a Cristo asombrado con la fe del centurión. Si usted lee ahí Lucas capítulo 7, usted va a entender la historia. El centurión vino, tenía un discípulo que estaba enfermo y él vino: Señor, te ruego que sanes a mi consiervo, a mi siervo. Y luego el Señor le dice, pues, vamos. Y dice: Señor, sí, pero es que yo soy un hombre pecador. Solo di la palabra aquí y él va a sanar allá. Y dice Cristo se sorprendió de la fe. Dijo, inclusive, no he hallado en todo Israel tanta fe. Increíble. El Señor se asombró por eso. Y la otra oportunidad en la que el Señor se asombró, también está incluida la fe, pero no es una fe como la del centurión, sino una falta de fe. Y este es el caso que nosotros vamos a ver en particular, la incredulidad del hombre. La incredulidad trae a la vida del que la tiene consecuencias gravísimas, devastadoras, no solo en esta vida, sino en la eternidad. Si le damos un repaso a la historia, usted va a poder estar conmigo allí viendo un rato cómo es que la incredulidad opera en la vida de los hombres. Si usted se pone a recordar conmigo, desde Génesis, usted va a ver a Eva siendo incrédula al mandato claro que Dios le había dado. Dios le había dicho: Eva o Adán, puedes comer de todo. Y Adán, pues, por supuesto, le dijo a Eva: no podemos comer de todo, pero no del árbol que Dios dijo que no comiéramos. Pero el mandato fue tan claro que inclusive Eva, en el momento de estar allí siendo tentada, ella le dijo a la serpiente: no, sí podemos comer de todo, pero menos de ese. Ella entendía que eso no debía hacerlo. Era un mandato claro, sin embargo, la incredulidad de Eva la llevó a comer. Serás como Dios, le dijo la serpiente. Y entonces la serpiente lo que hizo fue sembrar una duda en el corazón de Eva, una duda que creció tanto que llevó a desconocer el mandato claro de Dios. Y eso trajo consecuencias devastadoras, ¿verdad? Hasta hoy nosotros la vivimos. En el tiempo de Noé, Noé predicó sobre que vendría un diluvio y que Dios iba a ahogar a todo aquel y que iba a acabar con la creación si realmente no se arrepentían. Pero el pueblo fue incrédulo. Y cuando empezaron a caer las gotas de agua ya era demasiado tarde. Todos se ahogaron. Consecuencias devastadoras para la vida en ese momento, pero también porque se perdieron. Están en el infierno, dice la Biblia. Cuando pasamos por el tiempo de Egipto, usted ve a Faraón, un hombre que se creía todopoderoso, y usted ve a ese Faraón siendo interceptado por Moisés, constantemente diciéndole: deja salir al pueblo de Israel porque Dios lo llamó para que le adorara en el desierto. Y Faraón dijo no, y Dios mandó 1 plaga, 2 plagas, 3 plagas, 10 plagas mandó. La incredulidad de Faraón. Y al final de cuentas, la última plaga fue tan terrible, no solamente se vio, las plagas afectaron a todo el pueblo, pero la última plaga fue tan terrible que acabó con la vida de los primogénitos, inclusive el primogénito de Faraón. Acabó con la vida de Faraón. La incredulidad nos lleva también al tiempo del pueblo de Israel. Cuando estaban en el desierto, Dios le dijo a las tribus de Israel, a 12 hombres que tomó para que fueran espías. Moisés les dijo: vayan a espiar la tierra que Dios nos ha dado.
Fíjense, Dios les ha dado, solamente vayan a ver qué es lo que vamos a nosotros a poseer. Y luego cuando estos hombres vienen, 10 de ellos dicen, no, eso es mentira. Esos son tierras de gigantes. Ahí vamos a perecer. Y solo 2 dijeron, no, Dios nos ha dado esa tierra. Solo 2 creyeron y 10 no creyeron. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? La consecuencia fue que todos los nacidos de 20 años, o todos los que estaban ahí en ese momento, de 20 años hacia arriba, todos iban a morir. Consecuencias para ese tiempo, pero también para el tiempo venidero. La incredulidad llevó al pueblo a inclusive, estando en la presencia de Dios, como lo fue en el monte de Sión, cuando Dios estaba hablando, dando las tablas, la ley, el pueblo estaba allí viendo a Dios hablando con Moisés, escuchando los estruendos. Pero ellos dijeron, vamos a alejarnos un poquito porque nos da temor que el poder de Dios nos acabe. Pero luego Moisés tardó un poquito y entonces la incredulidad les llevó a hacer un becerro de oro. Y a decir, este es el que nos sacó de Egipto. Imagínense ustedes eso. La incredulidad trajo como consecuencia en ese momento que 3,000 personas murieran. Es indudable que la incredulidad trae consecuencias devastadoras. Juan nos lo dice de esta manera. Ahora pensemos en las consecuencias devastadoras en la eternidad y el hombre. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En otras palabras, la incredulidad te tiene en un estado de condenación. La única manera de romper esa incredulidad es creyendo. Para este tiempo, en el tiempo que vamos a leer en un momento, Cristo había venido haciendo ciertas cosas. Si usted recuerda las pasadas predicaciones, usted recuerda que Cristo no hacía mucho que había hecho tantos milagros en el pueblo donde estaba. Había enseñado como nunca nadie había enseñado. Había vivido a la perfección, no solamente su vida antes de empezar a hacer milagros, sino también había vivido el mensaje encarnado de la salvación. Él mostró poder, misericordia. Incluso si lo vemos en los capítulos anteriores, vemos a Cristo calmando la tempestad con solamente una orden. Luego se va al otro lado del mar de Galilea y se consigue allí a un endemoniado o a 2 endemoniados. Nosotros vimos en Marcos que aparece uno, pero luego en Lucas aparece que son 2. Y vimos que tenía legiones de demonios y Cristo le dice, sal, se van para los cerdos. Y los demonios se van para los cerdos. Eso es un milagro tremendo. Pero no solamente basta con eso, Cristo deja esa ribera y se viene otra vez a Capernaum. Y cuando está en Capernaum, viene una mujer que tenía 12 años padeciendo del flujo de sangre y luego esta mujer es sanada. Luego va hacia donde la hija de Jairo, que estaba muerta, y él le resucita. Ahora, esta gente en el tiempo de Cristo no tenía razón alguna para no creer. Todas las evidencias apuntaban de que Cristo realmente era Dios. Pero la incredulidad hizo que simplemente ellos, y aunque yo estoy hablando de la incredulidad como que fuera algo impersonal, no, es algo personal, es algo que tú como persona tienes. Tú eres responsable de ella, tú la creas. La responsabilidad es algo que está en ti, no es algo impersonal, no es algo que está fuera de ti, que ella toma ocasión de mí. No, es algo que tú en tu razonamiento te fabrica, y si lo vamos a ver en un momento. La incredulidad fue lo que hizo que el pueblo de Nazaret se alejara de la fuente de todo bien, de quien realmente gira todas las cosas. Y sin él, la vida no tiene sentido. Bueno, Nazaret hizo algo interesante. No queremos, te rechazamos. Y yo quiero que lea conmigo ahora sí el pasaje de Marcos 6. Dice así: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Paremos ahí un momento. Dice que vino a su tierra.
llegó a su pueblo. El libro de Lucas nos habla de que en este pasaje él dice, llegué a mi casa. Es decir, fue en Nazaret que Cristo se crió. Él nació en Belén, pero fue criado en Nazaret. De tal manera que cuando él llega a este pueblo de Nazaret, que dicho sea de paso era un pueblito bien pequeño para el tiempo de Jesús, que tenía alrededor de unos 500 habitantes, y eso significa que es como Tres Picos. Yo cuando estaba leyendo dije, esto es como Tres Picos. Todos son familia. No, ese es mi primo. Ah, mi primo, mi tío. Yo veo por donde quiera cada uno pidiendo la bendición. Y yo, bueno, me falta a mí también. Yo también me voy a pegar de esto. También soy familia de esta gente. Nazaret era algo así. Todos podían ser hasta familia. Podían conocerse muy bien. Era un pueblito muy pequeño. Ahora, fue el lugar donde Cristo pasó 30 años de su vida. Recuerden, él vivió aproximadamente 33 años. Y 30 años lo vivió en Nazaret, sin salir de allí. Vivió toda su vida con esa gente. Es decir, Nazaret conocía muy bien a Cristo. Le conocía muy bien. Lo suficiente para poder ver que algo en él era diferente. Porque recuerden que Cristo era, o fue, y es sin pecado. De tal manera que este pueblo de Nazaret estuvo albergando entre sus calles ahí al Hijo de Dios, a Dios encarnado. Ese pueblito pequeño que posiblemente en algún momento Cristo le fabricó una silla, que posiblemente Cristo hizo una mesa para donde ellos se sentaran a comer, que posiblemente hizo una puerta para ellos porque Cristo era carpintero, o posiblemente también hizo alguna cosa con piedra, porque el carpintero no solamente trabajaba con madera. En aquel entonces la palabra no era literalmente carpintero, ahorita trabaja con madera, no, pero en aquel entonces trabajaba con piedra, trabajaba con barro, arcilla, etcétera. Era un ingeniero, construía cosas, era un constructor. Ahora, este pueblo, fíjense lo que pasó en el versículo 2. Dice, llegó a su pueblo, salió de hacer todos estos milagros y llegó a su casa. Y dice, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta la que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaron de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos enfermos, poniendo sobre ellos sus manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría otras aldeas alrededor enseñando. El Señor ahora aquí va a mostrar, o nos va a enseñar Marcos, el Señor se sorprendió de la incredulidad del pueblo. Yo quiero que usted viaje conmigo hacia ese lugar y que comprendamos un poco lo que estaba pasando allí. Piense, Jesús llegó a su casa, quizás cuando dice su casa específicamente habla de su pueblo, pues llegó a la gente de él. Como cuando usted se va a otro lugar, ¿verdad? Pero usted es de Tres Picos y llega a Tres Picos. Llegué a mi tierra, llegué a mi gente. Bueno, Cristo llegó a su gente y inmediatamente Cristo fue el sábado, que era el día de reposo, el día donde se guardaba para el Señor. Cristo fue a donde tenía que ir, fue a la iglesia, fue a la sinagoga. Y él no que llegó ahí como yo soy el pastor de la iglesia, no, él llegó a sentarse como uno de los que estaban allí. Pero el principal de la sinagoga le reconoció y le dio la oportunidad de que pasara al frente y enseñar. La sinagoga funcionaba como ese lugar donde los hombres en el tiempo judío pues enseñaban a los otros hombres. Y lo que pasaba era que la sinagoga estaba al mando de 3 principales o 3 hombres que custodiaban pues todas las cosas, custodiaban los libros que estaban ahí, los rollos, es decir, la Biblia de aquel entonces que eran rollos.
tenían el cuidado del lugar, la limpieza, pero también eran los destinados a elegir aquel que iba a enseñar. De manera que estas personas tenían que ser muy prudentes para pasar al frente a cualquier persona, ¿verdad? Ellos tenían que conocer a la persona, saber que esta persona tenía algún tipo de conocimiento, sabiduría para poderle pasar al frente. Bueno, a Cristo le reconocieron como un maestro, porque dice la Escritura que lo pasaron a enseñar. Y para que eso pasara, tuvo que ser reconocido como un maestro. Entonces, por ahí comenzamos bien. El pueblo dice, o por lo menos el principal dijo, este es un maestro. Ahora, todos los que, como les dije hace un momento, todos los que entraban a la sinagoga no podían enseñar así nomás, sino que el principal le daba la autoridad. Marcos nos dice que Cristo se paró al frente y enseñó. Dice, llegó el día de reposo y comenzó a enseñar en la sinagoga. Ahora, el punto de esto es que Marcos no nos dice puntualmente qué fue lo que Cristo enseñó, el pasaje en particular, ni la explicación del pasaje. Pero para ayudarnos a entender lo que pasó allí, nosotros debemos ir a otro libro. Voy a pedir que no pierda a Marcos, pero que vamos a otro libro para leer un poco lo que pasó realmente allí. Lucas, capítulo 4. Algunos dicen que algunas personas importantes, reconocidas dentro del liderazgo cristiano, entienden que este es el capítulo paralelo a lo que pasó con Cristo. Pero otros están en diferencia, dicen, no, yo no creo que esta fue la segunda vez. Así que hay una desaveniencia en que si este es el pasaje paralelo o no. El punto nuestro es, único y exclusivamente es pensar lo que pasó en la sinagoga en este momento para poder comprender lo que Cristo estaba pasando allá en Marcos. Lucas 4, 16 al 22 dice así. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, ¿ven? Y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Qué leyó? Y se le dio el libro del profeta Isaías. Recuerden que un libro en aquel entonces no era un libro, ¿verdad? Era un rollo, se le dio un rollo. Pero el rollo que se le dio fue el rollo de Isaías. Y dice, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrolló el libro y dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Si nosotros nos vamos allí ese momento, yo quiero que ustedes piensen a las personas que estaban allí. Fíjense que cada uno de los que estaban allí estaban simplemente a la expectativa. Llegó el maestro, ok, Cristo es el maestro, se para a leer y no hay casualidad que exista. Esto es diosidencia, algunos dicen diosidencia, es decir, esto es causado por Dios. Dios causó que cuando Cristo leyera específicamente este pasaje que habla de el Mesías, de ese Cristo y que hablaba de él mismo. Esto fue lo que aconteció en Marcos. Él lee ese pasaje y entonces todos los que están a su alrededor, este hombre lo que explicó fue: lo que acabo de leer es lo que está pasando ahorita mismo. Yo soy el cumplimiento de eso que está diciendo el profeta Isaías. Imagínense todos los que estaban alrededor. Recuerden, la mente del judío era: hay un solo Dios. No existe otro Dios. Hay un solo Dios y nuestros padres nos dijeron que este Dios es santo, 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 tanto que nosotros no podíamos acercarnos a ellos, que nuestros padres prefirieron irse de la montaña cuando Él descendió con Moisés porque tenían miedo. Pero ahora está Jesús aquí diciendo: yo soy de quien habla las Escrituras. Y esto me lleva al primer punto, la incredulidad ante lo obvio. ¿Cómo responde la incredulidad ante lo obvio? Hay algo obvio allí,
Cristo era el cumplimiento. Él está diciendo, esto habla de mí, yo soy el Mesías prometido, el cual ustedes están esperando por mucho tiempo. Pero aquí está, se está cumpliendo. Todos fijaron sus ojos en Él y a decir, wow, yo me imagino cada quien hablando, pero ¿qué está diciendo? ¿Será que yo escuché bien? Ellos reconocieron que su enseñanza era algo que nunca habían escuchado. Ellos reconocieron su autoridad, pero a pesar de la evidencia que ellos tenían de Cristo, deciden rechazarlo. Ellos conocían a Cristo. Recuerden, Él no aprendió la escritura de ningún rabino. Él no fue a que Gamaliel como fue el apóstol Pablo. Él no se sentó a los pies de ningún maestro para aprender. Él era Dios en persona. Tanto fue así que cuando tenía 12 años, Él se sentó frente a los escribas y fariseos y los doctores de la época y dice que Él enseñaba y los doctores decían, se maravillaban del conocimiento de este. Y apenas tenía 12 años. Así que Él no recibió la enseñanza de ningún otro. Ellos conocían la historia, ellos conocían a este Jesús. Tanto que se admiraban. Ahora, la palabra admirar significa explotar, golpear. Es como cuando usted sufre un golpe o una impresión tan grande que tú quedas en shock. Bueno, esa gente quedó en shock allí. Escuchó lo que Cristo dijo y quedó como que perplejo. Ya voy. Tú estás diciendo que tú eres el Mesías prometido. Entonces yo debería postrarme ante tu presencia y listo, adorarte. Pero ¿qué fue lo que hizo esta gente? En vez de postrarse a adorarle ante Él, ante lo que era obvio, lo que hicieron fue mostrar incredulidad al cuestionarle. Ellos tenían una imagen de cómo era el Mesías. Ellos tenían una idea de cómo era ese Mesías que ellos esperaban. Pero lo obvio estaba delante de sus ojos y ellos no quisieron aceptarlo. Ellos podían ver los milagros del Maestro. Ellos se maravillaron de los milagros que hacía y de la autoridad con que Él predicaba. Nunca antes habían escuchado hablar a una persona de la palabra de esa manera. Ellos tenían que inmediatamente aceptar, tú eres Dios. Pero lo obvio para ellos no fue tan obvio. Más bien decían, pero no, ¿de dónde sacó esto, todas estas cosas? O sea, ¿de dónde viene todo esto que Él está diciendo? Ellos no podían explicar la sabiduría que Él tenía. Ellos no podían explicar los milagros que Él hacía. Él vivió entre nosotros, decían ellos. Pero si este es el hijo de María, ese es el que estuvo con nosotros jugando metra antiel. ¿Cómo es posible que Él diga que Él es el Mesías? No lo acepto. No creo porque no lo acepto, porque Él estaba junto a mí, porque yo lo vi. Yo lo vi criar, yo lo vi crecer. Muchas personas que estaban allí posiblemente estuvieron cerquita de María cuando Él estaba de niño. Quizás lo cargaron de niño. Cristo vivió entre ellos ciertamente, pero Él nunca tuvo pecado. Cuando los líderes religiosos no pudieron negar su divinidad, ¿recuerdan aquella vez? Ya hemos predicado de eso, Marcos, capítulo 3, versículos 22 al 30, cuando los fariseos no pudieron explicar con qué autoridad hacía eso, con cuál poder Él tenía eso. Ellos no podían explicarlo, pero ¿sabe qué hicieron? Tomaron el desconocimiento de la fuente o obviaron lo que era obvio. Este es Dios. ¿Y saben qué hicieron? Le atribuyeron esas obras a Satanás. Dijeron, no, tú eres uno que está poseído por Satanás. Tú echas fuera los demonios en nombre de Satanás. Eso fue lo que hicieron los fariseos. Ahora, sus vecinos, los vecinos de Jesús, no hicieron esto de manera directa, pero tampoco reconocieron que Él era Dios ni el Salvador. Su incredulidad se presentó en forma de pregunta. ¿De dónde tiene todas estas cosas? En otras palabras, ellos pudieron pensar, oye, posiblemente estudió en otro lugar, pero no, ellos no pensaron eso.
Su incredulidad le llevó a pensar y decir, bueno, si este nunca se sentó a los pies de nadie, entonces tuvo que ser Dios. No, la incredulidad siempre te lleva a ver el lado negativo de las cosas. La duda que se siembra en tu cabeza te va a llevar a que veas monstruos donde no lo hay. Usted y su cerebro y nuestro cerebro tenemos la capacidad de poder ver cosas que realmente no son. Usted está en un cuarto oscuro y de pronto usted le tiene miedo a la oscuridad y acaba de ver una película que vio un monstruo y de pronto cierra los ojos y lo abre y ve a ese monstruo ahí frente a usted y dice, sí lo vi, pastor, no, y se vino encima. Bueno, usted tiene su cabeza, su cerebro tiene una capacidad de hacer eso, de ver monstruos donde no hay. Bueno, estas personas aquí no vieron a Jesús como Dios, porque su incredulidad le llevó simplemente a ver que Él era uno de nosotros. Ahora, ¿tenían suficiente evidencia para creer? Claro que sí. Habían visto milagros tremendos. La enseñanza de Cristo, insuperable. Pero el corazón duro y obstinado de la incredulidad le lleva a pecar. Le lleva a buscar respuestas en todo menos en lo obvio. Su incredulidad. Él es Cristo, Él es Dios con nosotros. Ellos no llegaron a esa conclusión. ¿Por qué? Bueno, la incredulidad trae consecuencias devastadoras. La incredulidad del hombre trae consecuencias devastadoras. Ellos se privaron de poder estar con el Maestro, con Dios, y gozar de Él simplemente porque no podían explicar el hecho de que Él vivió entre nosotros. Ahora, ellos, el capítulo 6 y versículo 3 dice, ¿no es este el carpintero? Ellos siguen cuestionando al Señor. O sea, su incredulidad lo lleva a pensar, a pasarse por todo lo que ellos vivieron con Él. Y como les dije hace un momento, un carpintero era un constructor, un arquitecto. Ellos decían, en otras palabras, Él es un hombre como nosotros. Este no puede ser el Mesías que hablaron los profetas. No lo acepto. No lo acepto porque yo lo vi, yo lo he visto aquí, yo lo vi crecer. Todo lo que ellos ahora dijeran de Él, ciertamente iba a ser sembrado por la duda, aunque era cierto. ¿Cristo fue carpintero? Sí. Esa fue la labor que Él tuvo, o la profesión que Él obtuvo de su padre. En el tiempo de la Biblia era así, el padre tenía una profesión y esa profesión era traspasada a los hijos, ¿verdad? Y el hijo tenía que aprender eso para poder sostenerse y tener una profesión en su vida en el cual pueda alimentar y sostener a su familia. Bueno, Cristo fue un carpintero. Y como les dije hace un momento, ellos no aceptaron porque era uno de nosotros, entre nosotros. No había diferencia en la parte física. No había ninguna diferencia. No es como lo pinta, ¿verdad?, las películas de Hollywood. Ese pelo rizado, con esos ojos azulitos, con un candado perfecto, con la cara sin ninguna espinilla. Es más, todo lo demás espelucado. Tú ven a Pedro, te ven las películas, a Pedro, todo espelucado, balbúo, feísimo. Y el Señor, que ni el viento nada. No, así no fue. Físicamente Él era uno como todos los demás. Pero era sin pecado. Y esta es una característica que debía ser notable en medio de una población que era pecadora. Imagínese usted, eso es como el vestido de novia. Piensa en el vestido de una novia. Se va a casar la novia, blanco, purísimo, pero si ese vestido tiene una manchita, se puede ver a distancia. Bueno, Cristo no era la mancha, Cristo era lo blanco y todo este mundo estaba manchado de negro. Cristo era lo puro en medio de ellos, de tal manera que todos los que estaban alrededor podían ver a Jesús y decir, este es diferente. Él es diferente. Ahora, ¿qué me lleva a la incredulidad a hacer? A no reconocer lo obvio, sino a simplemente pasearme por los lados laterales. Es decir, yo me voy a fijar, la incredulidad me lleva a fijarme en lo que es irrelevante. Porque ¿qué tenía que ver
que él era carpintero, que él era el hijo de María, que tenía hermanos. ¿Qué tenía que ver eso con lo que él realmente estaba diciendo o viviendo como tal? Era perfecto, enseñaba como nadie había enseñado y aparte de eso tenía milagros como evidencia de que era Dios. Pero ellos se fijaron en todo lo demás. No pudieron haber dicho, wow, esos milagros realmente lo hace solo Dios. O como dijo Nicodemo, ¿se acuerdan? Nicodemo llegó de noche y le dijo, maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque las cosas que tú haces y como tú hablas con tal autoridad, ninguno de los que hemos escuchado habla así. Así que tú vienes de Dios. Esa fue la conclusión que llegó Nicodemo. Pero este pueblo que lo vio crecer, dijo más bien, cuestionó a Jesús. Incluso la frase o el título que se menciona aquí, hijo de María, hermanos, eso es un título más bien ofensivo para Cristo. Que nosotros pudiéramos ver que eso es inofensivo. Bueno, hijo de María, sí. Pero para la cultura y la época en la que se vivía, normalmente se reconocía a los hijos no por la mamá, sino por el padre. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando se menciona a Pedro, dice, Pedro, hijo de Jonás. Nosotros conocemos el papá de Pedro, pero ¿usted conoce a la mamá? No se sabe del nombre de la madre. ¿Por qué? Porque era natural que cuando tú querías resaltar en la familia y querías allá afuera, querías darte a conocer, tú decías, yo soy Miguel, hijo de Carlos. Y la gente pues entendía quién era Carlos. Ah, ese es de la familia. Nosotros tenemos otro. Yo soy González. Ah, de los González de allá No, yo soy de allá. Ah, ya. ¿Verdad que hacemos eso? Aquí en nuestra Cumaná, nosotros podemos ir a los apellidos y saber de dónde somos más o menos y poder decir, sí es familia mía, no es familia. Tú eres familia de tal. Bueno, pero en el tiempo de Cristo decir, ese es el hijo de María, algunos comentaristas y muy serios toman en cuenta el hecho de que esto era un insulto. Era un insulto para con Jesús. Siguiendo quizás o sugiriendo quizás que Cristo era nacido ilegítimamente. Recuerden, Cristo fue hijo de María en la parte humana, nosotros entendemos eso, ¿verdad? Humanamente, pero por la parte de un padre, nosotros sabemos y la Biblia enseña que fue engendrado por el Espíritu Santo. Ahora, ellos pudieran haber estado diciendo en ese momento, dicen, bueno, nosotros conocemos que naciste de María, pero nosotros no sabemos, está dudoso de que José sea tu papá. Y nosotros sabemos que José era el padre adoptivo, porque el Espíritu Santo era el verdadero padre, o más bien Dios encarnándose, no verdadero padre, Dios se encarnó en la mujer. Pero entonces ellos sugieren, inclusive hay un pasaje en Juan que habla de que Cristo está hablando con ellos en una oportunidad, con los fariseos, y Cristo les dice, los ofende, con lo que dice les ofende, dice, ustedes son de vuestro padre, el que hace mentira, le dice a los fariseos. Y Cristo y los fariseos, ofendidos, dicen, nosotros no somos hijos de fornicación. Como que haciéndole ver a Cristo, implicando con eso, nosotros sabemos quién es nuestro papá, pero tú no sabes. Era un insulto. Ahora, otro detalle es que el pueblo conocía a la familia de Jesús. Ellos mencionan, este no es hijo de María, pero también mencionan a sus hermanos. Y un paréntesis aquí, para hablar un poquito de lo que es, dice María, hermanos, María no fue eternamente virgen. María tuvo otros hijos. Después de Cristo, si usted lee este pasaje, ahí claramente te dice que María tuvo a Jacobo, tuvo a José, tuvo a Judas, a Simeón o a Simón, y tuvo hermanas, no una. Es decir, María tuvo hijas. Ese título que le ponen a María, María siempre virgen, realmente, bíblicamente no puede ser. Ella era la madre del Señor. Eso sí, el vientre que Dios utilizó para atraer a Cristo. Y de esa manera nosotros debemos respetarla, pero nunca para adorarla, nunca para exaltarla o ponerla en un lugar donde no debe estar. Ella era una pecadora. María fue una pecadora, igual que usted y que yo.
que necesitó la gracia de Cristo para ser salvada. Ella debió mostrar credulidad o creer en Cristo. Entonces, pero estos otros detalles son interesantes porque ni aún la familia de Cristo creía en Cristo. Solo María. Si recuerdan, otra vez, ya vimos ese pasaje también, pero recuerdan que en algún momento Cristo estaba apretujado por la gente y de pronto viene la familia, su mamá y sus hermanos, a decirle, vámonos que este se volvió loco. ¿Se acuerdan? Porque decían, está fuera de sí. Nuestro hermano mayor se volvió loco. Y Cristo le dice, mira, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Bueno, todos estos asuntos irrelevantes, ¿saben qué pasó con ellos? Se convirtieron en un tropiezo para creer. Se convierten en un obstáculo, en un tropiezo que incrementa nuestra incredulidad. A veces en nuestra vida cristiana, el ver a otro hermano y considerar, bueno, ese es el hermano. Y cuando vemos que se equivoca, entonces se pone una duda en mí porque yo he puesto los ojos en las cosas irrelevantes. Sí, hermano, nos equivocamos todos porque somos pecadores. Hay personas que tú le dices, vamos a la iglesia. No, yo no voy a la iglesia porque son unos hipócritas. Sí, bueno, sí, nosotros somos pecadores, ciertamente. Pero cabe uno más. Perfectamente cabe uno más. Porque la Biblia dice que no hay bueno ni aún uno. Y nosotros no somos buenos. Por la misericordia de Dios, somos lo que somos. Y como aprendimos esta mañana, es porque lo vil y lo menospreciado, aquí está lo vil y lo menospreciado. Eso escogió Dios para avergonzar a aquel que se cree algo. Así que la iglesia, estando aquí, todavía es imperfecta, pero tiene un Dios perfecto, un Salvador perfecto, que la llevará a la perfección. Y en algún momento, cuando dice la Biblia que sonarán las trompetas, cuando estemos en la presencia del Padre, usted y yo seremos perfectos. Pero no es una excusa. La excusa se convierte en un tropiezo. La incredulidad se convierte en un tropiezo que crece y crece y crece, y de pronto te consigues dudando de la evidencia palpable de que Dios está haciendo y tratando con tu vida. ¿Cuántas personas no le hemos hablado de Cristo? Pero buscan entre las excusas el no creer. No, pero es que yo tengo un vecino. Sí, pero yo no te estoy predicando del vecino, te estoy predicando de Cristo. No, pero es que yo he visto. Sí, es verdad, y todo eso que tú has visto, sí es verdad, pero Cristo no tiene nada que ver con eso. Sí, hermano, pero es que yo quiero más bien, sí, nosotros deseamos y queremos, y no queremos realmente acercarnos a Dios como Dios, y ese es el punto de nosotros. Nuestra incredulidad no nos lleva a reconocer que Él es Dios. Y este es el punto devastador. Y al final de cuentas, esa incredulidad me lleva a mí a ofender, a atacar de manera frontal a Cristo. Fíjense, versículo 3 dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermanos de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí entre nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban. En versículo 4, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en sus casas. En otras palabras, Cristo, de aquí viene el dicho, ¿verdad? Nadie es profeta en su propia tierra. Nadie es aceptado en su propia tierra. Ahora, eso es verdad en nosotros. ¿Sabe? Yo tengo este dicho. Mira, en la familia de mi mamá, es decir, en la casa de mi mamá, me gusta llegar de visita. Como visita, tú eres la mejor persona. ¡Wow! Todos quieren hablar contigo, te cuentan todas las cosas. Perfecto. Quédate una semanita. No haces nada. Mira que están los corotos. Y para allá. ¿Y qué pasó con ese amor que cuando llegué todo era donde te pongo, donde te rompa? Bueno, la familiaridad hace realmente eso. Pero entre nosotros eso es verdad. Porque somos pecadores y entre la familia conocen nuestras debilidades. Ah, te está diciendo tal cosa. Pero yo te conozco. Tú dices eso aquí, pero cuando estás en la casa es otra cosa. Y hacemos eso.
Pero entre nosotros eso es válido, porque somos pecadores. Y lo que debe pasar entre usted y hermano, ¿verdad? Y yo que estamos en Cristo, cuando pasa eso en su casa, usted reconozca, sí, yo soy un pecador. No se ponga allí como que, no, pero las cosas a pelear con no, sí, soy un pecador. Si usted sabe que lo hizo como no debía hacerlo, reconozca su pecado. Cuando usted no reconoce su pecado, lo que hace es empeorar el asunto. Pero cuando se trata del Señor, imagínense a Cristo 30 años viviendo entre ellos sin pecar. Cristo fue a la escuela y él no hizo chuleta. Él no se copió de ningún niño. Cristo estuvo entre ellos jugando y no hizo picardía jugando. Todo lo hizo perfecto. Era notable que él era diferente. Y yo me imagino a muchos tratando de decirle, sí, tú eres el perfecto. Y Cristo asumiendo que él era perfecto. Humanamente, él era perfecto. Es perfecto porque no ha dejado de serlo. El punto es que esos 30 años que vivió allí debió marcar diferencia. Debieron ellos ver en Cristo algo diferente. Y sumándole todas las otras cosas que después de que empezó su ministerio, es decir, empezó a hacer milagros, a hacer cosas como enseñar con autoridad, la cual no tenían ni los fariseos, ni los saduceos, ni ningún otro. Allí, el tomar la posición que él tenía, yo soy Dios. Eso debió llevar a la gente a decir, no hay nadie que pueda decir esas cosas sin ser temeroso de Dios. Pero al contrario, su incredulidad le llevó a atacarle. No, ¿de dónde tú sacaste esas cosas? ¿De dónde lo habrá conseguido? Los fariseos dijeron, eso es de los demonios. Bueno, yo no digo que sea eso, pero de que fumea, fumea. De que va por ahí, va por ahí. Porque nosotros lo conocemos. Ahora, es interesante también que el pueblo de Israel conocía muy bien el Antiguo Testamento. Y habían características fundamentales que hablaban de ese Mesías. No hablaban características físicas, como les dije hace un momento. Cristo era común y corriente, como cualquiera otro. Inclusive una de las evidencias de esto es que a pesar de la popularidad de Cristo, cuando lo van a arrestar, Judas tiene que besarlo. Y el beso era la seña o la contraseña que le estaba diciendo a los soldados romanos para que supieran cuál es. Porque ellos llegaron allí, ¿cuál será? Y Judas dijo, al que yo bese, ese es. Porque Judas sí lo conocía. Entonces, él no tenía algo especial sobresaliente en lo físico, pero sí en su vida como tal, en su conducta. Y habían ciertas cosas que habían, inclusive ellos reconocido. Por ejemplo, la sabiduría y los milagros eran características del Mesías que había de venir. Si usted ve, ellos se asombran y se maravillan de los milagros que ellos hacían y de cómo enseñaba, con sabiduría. Si usted lee Isaías capítulo 11, versículo 2, dice, ellos sabían este pasaje, ellos conocían las escrituras. Y Isaías dice, y reposará sobre él, sobre el Mesías, el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Más adelante en Isaías 35, capítulo 35, versículos 5 y 6, dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como el ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. En otras palabras, esas dos características que ellos reconocieron en Jesús eran características del Mesías, sabiduría y hacía milagros. Todos estos milagros Cristo los hizo. Mandó a pararse a cojos, a los ciegos le hizo ver, a los mudos le dio lengua y oído para que pudieran hablar y escuchar. El cojo saltó, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas evidencias estaban allí. Y otras profecías, muchas otras, por ejemplo, pudiéramos hablar del nacimiento de Jesús. Nació de una virgen, eso decía Isaías, que nacería de una virgen.
que fue en la ciudad de Belén. Cristo nació en la ciudad de Belén, que era descendiente directo de David. La línea mesiánica te la muestra, era descendiente de David, entre otras muchas cosas que hablaban perfectamente de Jesús. Esto no fue, hay una anécdota, rapidito, cuando fui la primera vez que salí del país, fui a predicar la palabra al Perú, pero fuimos un equipo de 4 personas, dentro de ellos estaba el pastor. El pastor sabía a la persona que nosotros íbamos a donde íbamos a llegar, se conocían, de manera que nosotros íbamos como ayudantes detrás de él. Nosotros nunca vimos a esa persona. Pero ¿sabe qué pasó? Cuando llegamos al aeropuerto, aterrizamos en el Perú, el pastor tenía otra nacionalidad. Y porque tenía otra nacionalidad, él necesitaba tener visa. Pero nosotros éramos venezolanos, no teníamos que tener visa para llegar al Perú. Y nosotros llegamos, bajamos del avión, entramos al lugar y hay una línea que divide, vamos a decirlo así, el Perú y una zona que no es Perú, ¿verdad? Que sería la parte de migratoria, ¿no? Ahí, si tú cruzas esa línea, estás en el Perú. Y si estás para este lado, todavía no has llegado del Perú. Estás en un lugar del planeta, pero no en Perú. El pastor, pasamos primero nosotros, nos chequearon los pasaportes, pasamos la línea. Y cuando estamos del otro lado, que volteamos, al pastor lo dejan aquí a este lado de la línea. ¿Y nosotros qué pasó? Y no nos dejan pasar tampoco nosotros para acá, porque ya entramos y si salimos tenían que sellarnos y para atrás, no podíamos hacer más nada. Entonces, habían conferencias que teníamos que dar, o el pastor tenía que dar conferencias y muchas cosas. El punto fue que, al final de cuentas, el pastor me llama, ponte aquí en la parte de la línea y me da el material, nos da un dinero y nos dice, ustedes conocen el material, den la conferencia ustedes, prediquen ustedes. Y yo me veo para atrás, estaban 2 muchachos conmigo, así pasmados, blanquitos. Nosotros nunca habíamos salido de Cumaná. Bueno, no de Cumaná, yo sí había salido de Cumaná, pero no de Venezuela, por decirlo de una manera. No sabía. Es más, de ahí yo no sabía para dónde tenía que agarrar. Hermanos, pero lo más terrible fue que no sabíamos ni conocíamos en foto, no teníamos teléfono como tenemos hoy inteligente, nada. Cruzamos la línea y lo que alcancé a escuchar fue, busquen al pastor Tomás. ¿Ja? Llegamos adentro del aeropuerto, nos da una descripción, nos dice, él es bajito, medio chinito, gordito, ok, está bien, más o menos ahí la descripción. Cuando pasamos al otro lado, todos eran igualitos. Hermanos, si estuvimos ahí desde las 7 de la noche hasta las 11 de la noche en ese aeropuerto dando vueltas, lo que sí nos dijo fue no salgan del aeropuerto porque listo, ahí se acaba, ahí se termina la historia. Y le dimos vuelta a ese hermano como 3 veces. El hermano tenía un letrero que decía, recibiéndolos de Venezuela. Él tampoco sabía qué estaba pasando y nosotros le pasamos por aquí y él hacía así. Y cuando volvimos para acá, él hacía así. Ni idea, estábamos perdidos, no había nada que nos señalara que ese era. Hasta el final, pues que ciertamente nos quedamos sentados tristes, llorando. Uno estaba llorando y dice, pero vamos a orar. Vamos a confiar en Dios y a orar. Y oramos. Y el hermano vio que estábamos sentados y estábamos orando y dijo, ¿no serán eso? Y caminó y nos dijo, ¿ustedes vienen de Venezuela? Sí. ¿Ustedes vienen con el pastor? Sí, sí. ¡Ay, hermano! Bueno, la alegría. La alegría. Bueno, pero para el tiempo de Jesús y el pueblo de Jesús no fue así. La evidencia era puntual. Y aunque no tenía nada físico, Cristo era un punto blanco en medio de tanta oscuridad. Cristo, su santidad hablaba de él. Los milagros que él hacía, incluso a los fariseos les dijo una oportunidad, si no me creen a mí, crean en los milagros que hago. En otras palabras, vean la evidencia. Bueno, el Antiguo Testamento habla de Cristo. Y había muchos detalles que ellos sabían de él. Dios estaba frente a ellos con todas las evidencias. Pero la incredulidad del hombre es devastadora. Porque teniendo a Dios, ellos no vieron a Dios. Teniendo ahí la evidencia palpable, ellos no vieron a Dios. Y este es el argumento que utiliza Pablo en Romanos capítulo 1.
Cuando él dice, del 18 al 20, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad, la impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿Y por qué? Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. ¿Qué se conoce de él? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, palabra clave, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo estaba diciéndole al pueblo, a la iglesia de Roma, mira, hay una evidencia y todos tenemos la evidencia. La incredulidad tuya es tal que tú viendo las evidencias prefieres irte en contra de la evidencia y aceptar lo que no es obvio que realmente ver lo que no está allí. Ellos conocían claramente. Ellos detenían la verdad con su injusticia. Bueno, nosotros vivimos en esta época de esta manera. Hay muchas personas que viendo la verdad prefieren hacerse de la vista gorda. Viendo lo que es lógico, verdad elemental, como por ejemplo que Dios hizo un hombre y una mujer, y el hombre dice, no es así. Dios se equivocó. Pero vamos a la genética. X, Y, listo. ¿Dónde está otro nombre ahí? XX, XY. Listo, no hay más. Y el hombre está buscando en su incredulidad, buscando en la mente, en los órganos del hombre, buscando algo que indique lo contrario. Y en un tiempo, creo que fue en el 60, 70, donde un científico en el New York Times, el periódico, y después en las revistas Ciencias, en inglés, sale un documental de este científico que dice, he encontrado el gen homosexual. ¡Wow! Y luego todos los científicos se acercan y derriban todo eso. Y científicos que no son cristianos. Porque el hombre estaba forzando una prueba. Es decir, la evidencia estaba allí, no puede ser posible, pero yo decido ir en contra de la evidencia. Hermanos, nosotros somos eso. Este pueblo era incrédulo. Teniendo a Jesús ahí frente a ellos, decidieron no verlo. Dios le ha dado a la humanidad suficiente evidencia para creer, pero el hombre resiste a la verdad. Él prefiere creer la mentira. Él prefiere estar en rebeldía en contra de Dios. Es que el reconocer que Cristo es el Mesías, para ellos es imposible. No, yo no quiero reconocer que Cristo es Dios. Él fue un maestro. Si tú estás sin Cristo, si usted me escucha y está sin Cristo, y de los que están aquí, si está sin Cristo, usted se está engañando a sí mismo, ¿sabe? Usted está siendo engañado, usted mismo se está engañando. Porque la evidencia está por todos lados. Por todos lados. Pero tú la resistes. Tú te resistes a no creerla. No hay excusa, dice la Biblia. No hay excusa que valga. La realidad es que no crees porque prefieres creer la mentira. Romanos nos dice eso una vez más. 1, 21 al 22. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. No es así. Yo creo que es así. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esa es la realidad. Esta es la realidad de la incredulidad en el hombre. Las consecuencias son devastadoras, porque te lleva a la locura, y no a la locura por Cristo, sino a la locura verdadera. Cuando te niegas a creer en Dios, tú le insultas, ¿sabes? Le insultas. Porque Dios está diciendo la verdad. Y tú le estás diciendo, no, eso no es así, es así. ¿Eso es lo que quieres hacer en esta mañana? ¿Tú que no crees? ¿Insultar lo que Dios es y lo que ha hecho Cristo por ti? Yo espero que no. Yo espero que tú no seas uno de los que insulte a Jesús al no creer. Cuando tú no crees, insultas. Imagínense a una esposa, tomaba ese ejemplo de mañana, tu esposa, tu esposo, te dice
yo no me comí la torta que estaba allí. Y sabe, ese esposo no come torta. Pero usted termina, porque hay que aclarar ese punto, porque aquí, ¿verdad? Perdemos todo. Pero ese hombre dijo, no me comí esa torta. Y resulta que la esposa, sí fuiste, te la comiste. Pero que no fui, tú sabes que no me gusta torta, pero te la comiste porque no está. Que yo no la veo y que no sé qué cosa. El hombre se siente insultado. Igual viceversa, la mujer también. No, tú me hiciste eso, tú lo hiciste. Es un insulto para ella. Y si eso es un insulto para nosotros, ¿cuánto más para Dios? No, tú no eres fiel. No, tú prometes que me salvarías, pero eso es mentira. Cuando tú no crees, insultas a Dios. La respuesta de Cristo frente a la incredulidad lo vemos en los versículos siguientes. Versículo 5 dice, y no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo su mano sobre ellos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor, enseñando. Jesús hizo pocos milagros, en otras palabras. La incredulidad de ellos le llevó a Cristo a hacer pocos milagros. Algunas personas han intentado decir con esto, ven que la falta de fe detiene el poder de Dios o detiene los milagros. Bueno, el punto aquí no es que la falta de fe de ellos refrena el poder de Dios o lo limita, sino que los milagros de Dios tienen una razón y un propósito. Y si esa razón no se va a cumplir, entonces no hay ninguna razón para hacerlo. La razón para los milagros que Jesús hacía era, número uno, dar testimonio de la verdad, de que Él era la verdad. Y demostrar que Él era el Mesías. Ese era el punto central de los milagros. Ahora, si está frente a unas personas que ya no creen, que tienen un prejuicio de no creer, entonces, ¿qué motivos hay para hacer milagros? Si ya no creen. El testimonio de Cristo a través de los milagros, mucha gente creyó a través de los milagros que Jesús hizo. Ahora, voy a tomar un minutito para hablar de esta afirmación o esta falsa afirmación sobre lo que dicen algunos. Si tú no tienes fe, ese milagro no va a acontecer. O que te llaman al frente y te dicen, vamos, ven que yo voy a sanarte eso. Y en nombre de Jesús, y dicen todas las palabras mágicas que ellos creen que deben suceder. Y luego tú terminas estando en la misma condición. Pero mira, mi pie todavía no se ha arreglado. Mi preocupación, mi ansiedad todavía te la tengo allí. ¿Qué pasó allí? Pues que tienes falta de fe. Es que tu fe invalida el milagro. Y eso es lo que pareciera que aquí enseña, pero realmente eso no es así. Jesús realizó milagros a personas que no tenían nada de fe. El poder de Dios no radica en la fe de otra persona, radica en Él. El poder de Dios no radica en la fe de ninguna otra persona, radica en Él. ¿Ok? Por ejemplo, si usted ve a Lucas capítulo 17, usted va a encontrarse ahí a 10 leprosos que Dios sanó y le dijo, vayan para que el sumo sacerdote, para que los vea y vean que está bien. ¿Y saben qué pasó a esos 10 leprosos? Ellos no tenían fe, solo uno se devolvió a dar gracias y a mostrar su fe. Y Cristo le dijo, tu fe te ha salvado. Pero los otros 9 no tuvieron fe. Además de eso, Cristo no le exigió fe. Le dijo, vayan a presentarse delante del sacerdote. Hay un paralítico en Betesda, Juan 5:13. Un paralítico estaba allí, ese ni sabía quién era Jesús. Jesús llegó delante de él y dijo, ¿quieres sanar? Sí, pero yo no tengo que irme allá. Él no entendía, no sabía quién era Jesús. Y Jesús le dijo, pero yo no te estoy diciendo que vas para allá. Levántate, toma tu lecho y anda. Él no le dijo, ¿tú tienes fe? ¿Tú me conoces bien? Concéntrate. Pon tu mano en el corazón. No le dijo nada de eso. Un hombre ciego de nacimiento, él no podía ver, no sabía nada de quién era Jesús. Estaba ahí, ciego, lo ponían a mendigar quizás. Y Cristo viene y escupe sobre la tierra, hace barro, pone los ojos, vete a lavar allá. Se fue, se lavó
y abrieron sus ojos y empezó a ver. Cristo se enfrentó a un endemoniado y lo vimos hace un tiempo, ¿verdad? Atrás. Él no le dijo a los demonios, ¿ustedes tienen fe? No, salgan. Y eso es un milagro. Resucitó a muertos. Y a los muertos no le dijo, ponte pila ahí, ten fe, porque si no, no te voy a sanar. No, le dijo, levántate y anda. A la niña le dijo, talita cumi. Se me olvidó el nombre del hermano de María. A Lázaro. Ya Edía, 4 días de muerto. Lázaro, vete fuera. Hermanos, la evidencia muchas veces, otra vez, la evidencia bíblica es la evidencia bíblica. Fuera de la Biblia, nosotros podemos encontrar a charlatanes, pero no a Dios. Cualquiera puede afirmar cualquier cosa, pero ¿eso es lo que afirma la Biblia? Es lo que debemos preguntarnos. Claramente, Cristo hacía milagros y nadie tenía que preguntarle nada a nadie. Así que es evidente que la incredulidad de esta gente no hizo que el poder de Jesús fuera menos. No, simplemente Él decidió no hacer milagros. ¿Por qué? Porque eran incrédulos. Porque si el motivo para hacer el milagro era que creyeran, pero ellos tenían una coraza, una incredulidad que los llevó a cuestionar a Jesús, entonces no había motivos para hacer milagro. Hizo unos pocos nomás. Incluso eso fue parte de una sentencia de juicio sobre ese lugar. Y pudiéramos verlo inclusive como misericordia. Porque al hacer más milagros en ese lugar, acarrearía más consecuencias para esas personas, porque teniendo mucha más evidencia, no reconocieron a Jesús. Así que el propósito de los milagros no era entretener a los que rechazaban a Jesús, sino más bien mover a aquel que estaba realmente como esa tierra buena, esa tierra que estaba abonada, esperando al Salvador de sus vidas. Los milagros eran para que esa gente entendiera, ya llegó el Mesías, ese eres tú. Amigo que me escucha, si tú no crees a Cristo o en Cristo, no tiene ningún sentido que tú quieras algo más de Él. Mucha gente quiere el beneficio de Cristo, pero no a Cristo. Bueno, no tiene sentido que tú quieras el beneficio y no a Él. Porque el regalo realmente, o la bendición realmente está en tener a Cristo. No es lo que me pueda dar, aunque también es una bendición. Pero es secundaria. Hermano, ahora sí que me escucha. En el cielo, usted y yo vamos a estar en un lugar impresionante. La Biblia dice que hay puertas que son no son de madera, dice que son piedras preciosas, son oro las calles, hay un mar cristalino. Ese lugar no es como ningún lugar que exista en este planeta Tierra, y vaya que aquí hay lugares muy bonitos. El cielo será un lugar hermoso, pero realmente lo que usted y yo disfrutaremos no va a ser del paisaje, sino de estar con el Señor, de estar con Cristo allí, como lo canta Marcos Vidal, estar cara a cara con el Maestro. Eso va a ser lo espectacular en el cielo, que Cristo estará allí con nosotros. Concluyo, hermanos queridos. El incrédulo es responsable de su perdición. El incrédulo es responsable de su perdición. Si tú eres incrédulo, es porque así tú lo has querido. Si tú eres incrédulo, es porque así tú lo has querido. ¿No quieres someterte a Dios? Tú no crees porque no quieres realmente, o más bien tú quieres ser tu propio Dios. Lo sorprendente de esto es que alguna persona crea. Porque si nadie quiere creer y nuestra incredulidad nos gana, es sorprendente que alguien crea.
El punto de esto entonces es que Dios es capaz de doblegar un corazón incrédulo y lo hace creyente. Tú no quieres creer, pero entonces lo sorprendente de esto es que Dios entonces tiene que doblegar de una manera que no te pide permiso para hacerlo. Porque tú no quieres y Él tiene que venir y hacer lo que Él tiene que hacer. Efesios 2, ¿verdad? Tú estabas muerto en nuestros delitos y pecados y anduvimos en la corriente de este mundo, para aquí, para allá, haciendo de todas las cosas malas. Pero dice Efesios capítulo 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó. Es decir, Él fue el quien hizo esto. Dios nos tiene que arrastrar a Él. Dicho de otro modo, tú eres responsable por tu incredulidad, pero si algún día crees, es porque Dios te arrastró a Él. ¿Cómo sé eso? Bueno, porque todo debe ser para la gloria de Dios. Sí, ¿dónde dice en la Biblia? Efesios 2 otra vez, 8. Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe, nada puedes hacer tú, todo lo hizo Dios. El don de la fe te la da Dios. Y aquí hay una nota de esperanza. Los hermanos de Cristo no creían, ¿saben? Ellos no creían, su familia no creía, pero creyeron después de la resurrección. Después de que Cristo resucitó, ellos creyeron. Así que yo sé que usted podía estar y puede estar orando por su familia, por su esposo, por sus hijos. Y usted ora y ora, Señor, por favor, convierte a mis hijos, convierte a mi esposa, convierte a mi madre, convierte a mis hermanos. Y aquí estaba Cristo, en medio de todo esto, viendo que su familia no creía. Bueno, la nota de esperanza es que si usted lee Hechos, capítulo 1, versículos del 3 en adelante, y mencionan allí todos los que estaban reunidos, atónitos, todos los que estaban allí concentrados, orando en ese lugar, donde dice que estaban todos los apóstoles, dice el versículo 14, todos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora los hermanos de Jesús están allí, y si usted ve el pasaje, se menciona de los nombres de los hermanos. Jacobo, ¿quién es Jacobo? El mismo que escribe el libro de Santiago. Judas, ¿quién es Judas? El Judas que escribe el libro de Judas, hermano del Señor. Ahora están los medios hermanos de Cristo escribiendo, y hoy tenemos libros que escribieron ellos. Personas que eran incrédulas, que tenían un corazón terrible, que inclusive creían que Cristo era un loco, ahora están sometidos. Y cuando tú lees sus cartas, tú ves cómo creen. Entonces hay una nota de esperanza para nosotros. Dios te entiende. Cristo te entiende. Él sabe lo que significa estar con familias que no son creyentes. Él sabe lo que significa eso, hermano. Su propia familia no creía en Él. Pero en el final de cuentas creyó. Así que no desmaye. Sigamos orando a ese Dios. Porque Él puede transformar las vidas. Si tú estás aquí y realmente eres un incrédulo, lo único que te puedo decir es que le pidas al Señor que te ayude en tu incredulidad. Señor, yo soy incrédulo, ayúdame, yo quiero creer. Pídele que Él venga y que con su misericordia, con su amor, con su bondad, realmente te venza. Venza a esa incredulidad que tú tienes. Pídele que te dé la posibilidad de poder creer. Y es mi oración que realmente Él pueda vencerte y que va a vencer si tú estás en el propósito del Señor. Vamos a orar.